La despreció porque era ciega. Después de los años, recibió la gran lección. Laura había nacido con un don excepcional. Desde pequeña había demostrado que sería una excelente pintora, pues con solo 3 años sus garabatos ya eran arte. En su familia todos eran testigos del don que tenía la niña, y por esto la habían inscrito en escuelas de pintura, para que a medida que fuera creciendo desarrollara su talento. Su profesor y compañeros la elogiaban, pues siendo la más pequeña, lograba destacar entre todos. Con solo 11 años, fue invitada a participar a un concurso en la capital. Sus padres sabían que ella era talentosa, pero no consideraban que fuera el momento de exponer a su hija a tanto público. No obstante, la profesora logró convencerlos, y unos días después ya se encontraban en la capital participando en aquella competencia. Aunque Laura era muy talentosa, a veces tendía a ser descuidada. Caminando sin darse cuenta, tropezó con Elías, otro chico talento, quien también participaba en el concurso. Al momento se dio una química entre los dos, algo inocente, algo bonito, a lo que Elías, aún sin comprender por su corta edad, lo llamó amor. Gracias a ese concurso, ellos se hicieron amigos. Durante los días que estuvieron ahí, siempre se apoyaron, y al final de todas, fue Laura quien terminaría siendo la ganadora. Lamentablemente los padres del chico se retiraron muy rápido del lugar, generando que ellos no pudieran despedirse y ni siquiera habían podido intercambiar números telefónicos. Esto dejó algo triste a Laura, quien le había tomado mucho cariño a Elías. A medida que pasaban los días, los chicos se recordaban con mucha nostalgia y ni se esperaban lo que estaba a punto de pasar. Una tarde curiosa en el parque resultaría ser la casualidad más linda de sus vidas. Resulta que estos niños se volvieron a encontrar, pues vivían en la misma ciudad. Aquel reencuentro los dejó muy felices, y desde entonces se hicieron mejores amigos. Sin embargo, sin decir nada, Elías se estaba enamorando. Un par de meses después, los padres de Laura decidieron viajar a la playa e invitar a Elías a que fuera con ellos, pero sus padres no le dieron permiso, pues tenían planes de visitar a sus familiares. Ese mismo día, Laura y su familia partió. Era una costumbre familiar que realizaban cada año en esa fecha. No obstante, no se imaginaban lo que sucedería en el camino. Resulta que un automóvil se les atravesó de pronto. El padre de ella trató de esquivarlo, pero en el intento, otro vehículo que venía del lado contrario los impactó, generando un terrible accidente. Tristemente, la madre de Laura partió de este mundo, y ella, a consecuencias de aquel suceso, perdió la vista. La madre de Laura era la luz de sus ojos. Le fue muy difícil superar su pérdida. Sin embargo, ahí estaba su padre para apoyarla, y Elías no se despegaba ni un minuto de su lado. Gracias a Dios, Laura tomó la mejor decisión. Ella no se confinaría por su nueva discapacidad, más bien decía que una limitación no sería lo que la detendría de llegar a ser una de las mejores pintoras del mundo. Desde la pérdida de su vista, su creatividad para pintar se aumentó considerablemente. Elías se sorprendía al notar la fuerza con la que ella enfrentaba las dificultades. Sus manos empezaron a ser sus ojos, pues con ellas podía captar perfectamente lo que deseaba pintar. De la misma manera, su gran imaginación y recuerdo de los tiempos en los cuales aún podía ver eran usados para manifestar su talento. Con las corridas de las agujas del reloj, estos chicos comenzaron a crecer. Elías seguía enamorado de ella y nunca se había atrevido a decírselo. Se conformaba con estar a su lado y ayudarla a que viera el mundo a través de sus ojos.
En el año 2012, apenas comenzaban el instituto. Laura y él ya tenían 19. Ella estaba muy contenta porque estudiarían juntos en una de las mejores escuelas de arte. Cuando la primera clase empezó, el profesor entró y dio las reglas del salón. Después de todo, le pidió a los estudiantes que también se presentaran ante el grupo. Laura y Elías fueron los últimos en levantarse. Cuando le tocó el turno a ella, dijo lo siguiente: Hola chicos, mi nombre es Laura. Pintar es mi pasión y desde los 12 años la motivación para superar mi discapacidad. En el salón, al escucharla hablar, quedaron pensativos. Se preguntaban que qué tenía, si ella era hermosa y no reflejaba padecer nada. Los compañeros de clase no se dieron cuenta que Laura era ciega, porque ella y Elías fueron los primeros en entrar al salón. Laura actuaba como una persona normal, y además nadie la había visto andar con su bastón plegable. En eso el profesor se acercó a ellos y les preguntó que si era posible conocer qué padecía. Laura se levantó de su puesto y dijo: Es que soy ciega. Cuando tenía 12 años, perdí la vista en un accidente automovilístico. Inmediatamente, gran estruendo se comenzó a sentir en el salón, y lo que resaltó fueron las palabras del profesor: ¿y cómo es posible que una chica ciega piense pintar? Sus palabras enfurecieron a Elías. Este estaba al borde del colapso, pues no le gustaba que nadie humillara a la mujer que él amaba. Así que terminó levantándose y le dijo al profesor que las limitaciones que ella pudiera tener no cambiarían el arte que salía de sus manos. También indicó que estaba seguro que ella era mucho más talentosa que muchos ahí, pero el profesor le respondió irónicamente que eso era imposible y que él se encargaría de sacar a esa ciega de su clase, pues ese no era el lugar para discapacitados. Cuando el maestro terminó de hablar, llegó otro alumno un poco tarde. Expresó que se le había presentado un inconveniente y pidió perdón por el retraso. El profesor le dijo que lo dejaría entrar solo porque era el primer día, pero que no se repitiera y se presentara con el grupo. Luego el muchacho pasó y dijo que se llamaba Gabriel y terminó sentándose al lado de Laura y Elías. Al momento comenzó a sacarle conversación a ella. Le pidió que lo pusiera al tanto de lo que habían dicho mientras él no estaba, pero claramente se notaba que lo que trataba era sacarle conversación porque ella le había gustado. Elías notó eso y estaba incómodo y un poco celoso, pero ¿qué podía hacer si tan solo ellos eran amigos? Gabriel no dejaba de mirarla, se encontraba hipnotizado por su bello rostro. A la vez, Laura, con el trato que él le daba, se sentía halagada, pues le agradaba en gran manera la forma de hablar del joven. Con su voz, en tan corto tiempo, logró lo que Elías no había hecho en años. La enamoró y tan solo habían pasado como 2 horas de conocerse. Laura notó que él la trataba como una persona normal, no tratando de protegerla ni nada por el estilo. Es que parecía que Gabriel era hasta más ciego que ella, pues en todo el tiempo que llevaban en el salón, ni siquiera se había dado cuenta que no veía. Pero era entendible. Laura había fingido muy bien para que no se notara su discapacidad. Al parecer, no quería que él se diera cuenta. Cuando la clase finalizó, Gabriel quiso salir junto con Laura, pero ella le pidió que se fuera, porque necesitaba hablar con Elías. Gabriel no quiso insistir, pero antes de irse le pidió su número telefónico. Seguidamente, Elías le dijo a Laura que notó lo que había tratado de hacer. Le expresó que no debía sentirse mal por no poder ver, que actuara como siempre, porque Gabriel, tarde o temprano, se daría cuenta que ella era ciega. En eso ella le respondió algo que rompió su corazón en 1000 pedazos. Elías, es que de verdad me gustó ese chico. Me trata normal, no como tú y mi padre, siempre tratando de protegerme. A pesar de todo, amigo, sé que lo haces por mi bien, así que te lo agradezco. Aquellas palabras quedaron marcadas en el corazón de Elías. Él la amaba y lo que más le importaba es que ella fuera feliz. Luego de todo pasó una semana en la cual este joven sufría viendo a la chica que amaba hablando con Gabriel por celular. Laura y él conversaban como si se conocieran de toda la vida. En solo 6 días ella se había enamorado. Sin embargo, el interés de Gabriel era más por su físico que porque de verdad la quisiera.
Cuando volvieron a clases, nuevamente Laura y Elías fueron los primeros en llegar al salón, pero esta vez Gabriel también llegó temprano. Igualmente entraron los demás compañeros y posteriormente el profesor. Antes de empezar la clase, el pedagogo recordó aquellas palabras que Elías había dicho de Laura la semana anterior. Así que quiso dejarla en ridículo, pues se había propuesto sacarla del instituto. Con un tono de sarcasmo que lo caracterizaba, dijo lo siguiente: el día de hoy he mandado a traer todo lo necesario para que la joven Laura demuestre su gran talento. Solo no me imagino cómo una ciega podrá pintar. Muchos de los presentes se sintieron incómodos por las palabras del maestro. Otros se burlaron, pero en cambio Gabriel quedó confundido. Al momento le dijo a ella: ¿cómo que eres ciega? Tú puedes ver, ¿verdad? Laura guardó silencio por unos segundos y finalmente le dijo que después podían hablar, porque necesitaba hacer lo que el profesor decía. Así que ella se levantó, sacó su bastón y caminó hacia adelante del grupo. Elías observaba a Gabriel y notaba su impresión al descubrir que ella no podía ver. Después de todo, Laura pidió que le organizaran los instrumentos de la forma que ella los usaba y que colocaran cada pintura donde ella quería. Luego le pidió a su profesor que se acercara a ella y con sus manos empezó a tocar su rostro. Seguidamente empezó su obra y pasadas un par de horas logró finalizar su trabajo. Hizo una obra magnífica sobre un paisaje enfocado en la Torre Eiffel, pero el punto que más llamó la atención fue que su profesor aparecía en el paisaje como si él mismo hubiese estado en ese lugar. Nadie se explicaba cómo había sido posible hacerlo siendo ciega. El profesor fue el más sorprendido, así que desprendiéndose de su orgullo, pasó adelante y dio disculpas públicas a Laura, diciendo que la había juzgado mal. De esa manera terminó la clase. Gabriel intentó irse sin hablar con ella, pero Elías se le acercó y le dijo que Laura quería hablar con él, que no la fuera a herir, porque tendrían problemas. Sin embargo, Gabriel no quería. Le expresó que lo consideraba una pérdida de tiempo, pues por ella ser ciega ya no le interesaba. Cuando se disponía a irse, llegó Laura y le pidió a Elías que los dejara solos. Su amigo le hizo caso, pero se mantuvo en la puerta escuchando. En eso Gabriel le dijo que cómo le había podido ocultar que era ciega. Ella en respuestas le indicó que más bien cómo no había podido notarlo. Además que ella pensaba que se gustaban y que creyó que no le molestaría que no pudiera ver. En eso Gabriel se burló y le dijo que tal vez sí le gustaba, pero que solo su físico, que no estaba dispuesto a compartir su vida con una discapacitada, pues aunque notaba que era talentosa, consideraba que ella podía opacar su futura carrera. Aparte, para finalizar, le expresó también que cómo le podía presentar a sus padres una lisiada como novia. Eso él no lo podía hacer porque se sentiría muy avergonzado. Sus palabras fueron muy duras. Elías escuchaba y quería entrar y darle una lección, pero sabía que a Laura eso no le gustaría. Después de todo, Gabriel la dejó sola. Ella se rompió a llorar y Elías corrió a abrazarla. Muchas lágrimas recorrían su rostro. Su expresión era muy triste. En eso ella le dijo a su amigo que no entendía qué había pasado, pues Gabriel le había hecho creer que estaba enamorado de ella. Laura le preguntó que si acaso era poca cosa para Gabriel, y Elías inmediatamente la interrumpió. Le dijo que no pensara así, porque para él, ella era la mujer más valiosa y hermosa del mundo, y que cualquier hombre debería sentirse honrado por estar con ella. Sus palabras la hicieron sonrojar, y finalmente él la llevó a su casa. Pasaban los días y Elías solo pensaba en contarle a Laura que la amaba. Sin embargo, duró meses en tomar valor para hacerlo. Una tarde decidió que era el momento, así que le escribió un mensaje que decía: «Nos vemos en nuestro parque». Cuando ella llegó, ya él tenía unos minutos esperándola, así que se acercó y le expresó que tenía que decirle algo importante.
Sus palabras no le salían de la garganta. Estaba nervioso, pero ya estaba en ese lugar y de ese día no pasaría. Así que se sentaron y comenzó a decirle: Laura, yo te amo, siempre me has gustado. Desde el primer día que te vi, siendo solo unos niños, ya te amaba. Nunca dejé de verte como la mujer de mi vida. Y si no te lo había dicho antes, es porque soy un cobarde. No te pido que seas mi novia, porque sé que sería apresurado, pero no quiero seguir guardando este secreto por más tiempo. Ella, al escucharlo, se notaba sonrojada y no tan sorprendida. Es que Laura sí sospechó mucho de sus sentimientos e incluso llegó a sentir cosas por él. Hasta se llegó a imaginar la posibilidad de estar juntos, pero como Elías nunca había dado el paso de declararse, ella lo había dejado pasar para conservar su amistad. En ese momento, ella no le dio muchas esperanzas, pero él había decidido no darse por vencido. Conquistaría su amor, porque no había otra cosa en el mundo que deseara más. Desde ese día, comenzó a cortejarla. Trataba de darle cosas que más que valor material tuvieran un significado, que se marcara en su corazón. Poco a poco se hicieron más cercanos y luego de un año, al fin le dio el sí que él tanto había esperado. Mientras pasaba el tiempo, continuaban sus estudios y llegó el día por el cual tanto se habían esforzado, el momento de su graduación. Laura nuevamente fue la mejor y seguidamente estaba Elías. Por su lado, Gabriel, quien en los años se había burlado tanto de Laura, no figuró entre los mejores promedios, sino que solo fue una nota regular. Después de graduarse, Laura y Elías se volvieron muy exitosos, tenían muchos trabajos y en medio de una celebración, él le pidió matrimonio. Ella aceptó inmediatamente, pero en medio del acontecimiento, sintió como flashes en sus ojos. Eso la asustó mucho y fueron al doctor para que la revisaran. Ahí les dieron la noticia de sus vidas. Resulta que con una operación había la posibilidad de que ella volviera a ver. Es que siempre la posibilidad había existido, pero con la muerte de su madre, Laura nunca se había sentido lista para ver un mundo donde ella no estuviera, y por ende se había cerrado a la opción. Para ese tiempo, sí consideró que estaba preparada para volver a ver, así que se sometió a todos los procesos necesarios, y luego de una operación que había durado aproximadamente 24 horas, todo resultó satisfactorio. Por un mes, ella se mantuvo con vendas alrededor de sus ojos. Al quitárselas, el mundo estaba en colores. Ya no era oscuro, y al conocer el rostro de adulto de Elías, le gustó mucho. Luego de unas semanas, organizaron su boda, y posteriormente, se fueron a vivir al estado de Nueva York. Ahí montaron su propia galería. Tuvieron unos hijos hermosos, que hoy en día se ríen cuando oyen la historia de cómo se conocieron sus padres, y cómo se hicieron novios. Con el éxito que ellos dos tenían, los llamaban de todas partes, y en una oportunidad los invitaron al instituto donde se habían graduado. Laura estaba muy contenta con visitar su país, pero lo que no se hubiese imaginado era de las vueltas que daría la vida. Estando en el instituto se encontró con Gabriel. Era solo un hombre andando en muletas, ya que nunca lo había visto. En cambio Elías sí lo reconoció, pero se mantuvo en silencio. En eso Gabriel se acercó a ellos y los saludó. «Hola Laura, Elías, ¿cómo están?» Ella quedó sorprendida. Inmediatamente le reconoció la voz. Elías se apartó porque estaba seguro que ellos desearían hablar solos. Gabriel comenzó a hablar. «Veo que ahora puedes ver, te ha ido bien en la vida. En cambio yo, mírame. Un automóvil me atropelló y quedé así como me ves. Ahora trabajo aquí en el instituto. Mi esposa, una mujer muy hermosa, me abandonó porque al igual que yo, le prestaba mucha atención a las apariencias y no quería estar con un sujeto que dependiera de unas muletas. Estoy seguro de que te da alegría verme así, ¿cierto?»
¿Cómo puedes pensar eso, Gabriel?, le dijo Laura. Yo nunca te odié, te perdoné hace tiempo. Eran cosas de jóvenes. Además, gracias a eso que vivimos, descubrí que Elías me amaba y hoy en día tengo una familia muy feliz. Yo no te discrimino por cómo estás, porque sigues siendo un ser humano con mucho que dar. Solo no tienes que limitarte, porque muchas veces eso es lo que nos impide crecer en la vida. Gabriel la escuchaba hablar y quedaba sorprendido. No entendía cómo ella lo había perdonado después de haber sido tan cruel en el pasado. Ese día recibió una gran lección y terminó pidiéndole perdón. Finalmente Elías y Laura regresaron a los Estados Unidos. A los años escucharon de Gabriel en un canal de paga de su país. El hombre había podido salir adelante y decía que todo se lo debía a una mujer a quien le había hecho mucho daño y que lo había perdonado. Además que ella lo había inspirado para salir adelante. Con esas palabras, Laura comprendía que estaba hablando de ella. Y esto la puso muy contenta, porque nuevamente una persona que reflejaba una discapacidad demostraba ante el mundo que cuando alguien quería salir adelante, con la ayuda de Dios y confianza propia, se podía lograr. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.